días, queridos amigos y hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a estar sintonizando por medio de este medio y poder estar compartiendo con ustedes esta escuela dominical para alabanza y gloria a nuestro Dios. Les voy a invitar que por favor vamos a ubicar el texto bíblico en esta preciosa mañana. Y lo vamos a hacer allí en los Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100. Vamos a estar leyendo esta porción bíblica que consta de 5 versículos para alabanza y gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno es poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y saber que Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo, Él es el que tiene cuidado de su vida, de mi vida. Él es el que hasta acá su mano poderosa nos ha sostenido y por eso le damos gracias a Dios por este hermoso día, por esta oportunidad de vida que nos regala, porque su misericordia nos acobija cada mañana y hoy son buenas sus misericordias a favor de su familia y a favor de mi familia. Le voy a invitar que por favor vamos a estar cerrando nuestros ojitos, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor, vamos a decirle al Señor para qué hemos sacado estos momentos, es solo para honrarle, para glorificar y exaltar su grandeza. Bendito Dios y Padre que moras en gloria, Señor, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, Señor, porque tú eres el que nos llenas de favor y de misericordias. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca, Señor, de manera que colocas ese cántico nuevo en nuestros labios, Padre, para honrarte, para agradecerte, Padre, para venir delante de ti con frutos de labios agradecidos, delante de tu divino trono, Señor, para darte muchas gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el reconocimiento, Padre, y hoy estamos agradecidos contigo, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, porque tu favor es grande, porque tu poder es incomparable, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y soberano sobre todas las cosas, Señor. Hoy me uno con tu pueblo, Señor, con tu iglesia, Dios mío, en una misma voz, en un mismo clamor, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu bondad nos acobije, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú ministrando, Señor, por medio, Dios, de esta transmisión, Padre amado, que seas tú tocando cada vida, cada corazón, Padre amado. Un domingo más, Señor, donde vemos tu mano poderosa extendida sobre cada una de nuestras vidas. Un día más, Señor, donde tú nos dejas ver tu amor y tu gran misericordia obrando sobre cada una de nuestras almas. Un día más, Señor, donde somos conscientes, Rey precioso, que te necesitamos, Dios. Te damos a ti todo el honor, damos a ti toda la gloria, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, para que tu misericordia nos acobije, para que tu gracia nos alcance, Señor, para que tu poder nos perfeccione cada día más. En medio de esta cuarentena, Señor, tú nos dejes ver tu gloria, Dios mío. Tú hagas de nosotros esos instrumentos útiles en tus manos, Señor Dios Todopoderoso y soberano sobre todas las cosas, Padre. Aquí estamos, Señor, como iglesia acudiendo a tu gracia. Aquí estamos, Señor, como congregación acudiendo a tu favor. Aquí estamos, Señor, un domingo más, Padre, porque reconocemos que tu mano poderosa nos sostiene. Tu ayuda está con nosotros, Padre Celestial. Presentamos cada una de nuestras vidas delante de ti, Señor, para que seas tú quien examine nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, para que seas tú, Señor Dios, perfeccionando esa buena obra que has iniciado en cada uno de nuestros hogares, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre, en cada uno de nuestros esposos, de nuestro esposo, Señor, de nuestros hijos, Señor, que sea tu gracia,
Dios mío, que sea tu favor, Dios, extendido sobre cada uno de nosotros, Padre amado. Venimos delante de ti como iglesia, Señor, pidiendo tu favor y tu misericordia sobre nuestra tierra, pidiendo, Dios mío, que tú tengas piedad y misericordia de cada habitante de esta ciudad, pidiendo, Dios, que tú tengas piedad y misericordia de nuestra nación, pidiendo, Dios, que tú tengas piedad y misericordia del mundo entero, Dios. Hoy más que ayer te necesitamos, Señor, y como iglesia queremos levantar nuestra voz en oración a ti, Padre, acudiendo que tú eres el Dios de Todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Que seas tú, Señor, quien sigas levantando, quien siga restaurando aquellos cuerpos enfermos, Señor, que tal vez están contagiados, Señor, por este virus, Padre amado. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu limpiando los pulmones, los bronquios, las vías respiratorias, Señor, y seas tú dando sanidad completa, Señor, a cada cuerpo, Padre amado, y que cada vida pueda testificar que fuiste tú quien nos sacaste, Señor, del pozo de la desesperación, que fuiste tú quien nos levanta, Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, que tú eres nuestro médico, que tú eres nuestro sanador. Venimos delante de ti como iglesia sabiendo, Señor, que debemos de orar los unos por los otros, Señor, que debemos orar por los necesitados, Señor, que seas tú quien suplas el alimento en cada hogar, que debemos de orar por los huérfanos, por las viudas, por los desamparados, Señor, que seas tú obrando, teniendo piedad y misericordia de cada vida que sufre, que padece, Señor, de aquellas personas que están detrás de una reja, Señor, Dios Todopoderoso, que seas tú haciéndote real a cada uno de ellos y teniendo de ellos piedad y misericordia. Hoy venimos delante de ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Te honramos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de cada hogar, de cada familia, Señor, que tome esta sintonía, Señor, y seas tú ministrando por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de tu palabra, Señor, que seas tú dando fuerza, renovando cada vida, Señor, que tal vez se siente preocupada, cansada, debilitada de este encierro, Señor, que seas tú, Dios mío, dando esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, que seas tú la fortaleza para tu iglesia, Señor, que seas tú quien levantes al caído y fortalezcas al cansado, Señor, porque tu palabra dice, bendito Dios y Padre, que moras en gloria, que aquel que viene a ti tú no le echas fuera, Señor, y estamos delante de tu divina presencia, acudiendo a tu gracia, a tu favor, a tu amor, a tu bondad, Señor, que tú nos acobijes con esos brazos de amor, Señor, que tú nos abraces como ese Padre lleno de amor y de misericordia que sabes tener para con cada uno de nosotros, Señor, que cada nota que salga por medio de este instrumento sea la unción fresca de tu Santo Espíritu, ministrando nuestras vidas, Señor, saciando nuestro corazón, Dios mío, regocijándonos en ti, dándote gracias a ti en todo momento, Señor, que podamos descansar bajo las sombras de tus alas, Señor, porque es allí donde estamos seguros, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, gracias por tu favor, gracias por tu bondad, gracias por tu poder, gracias porque sé que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por hacerme real a mi vida, Dios precioso. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza y toda la adoración, Padre. Quiero adorarte, Señor, quiero glorificarte, Rey, quiero enaltecerte, Rey precioso, quiero darte todo el honor, toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú eres digno de ser honrado. Orabas y cantabas, mi alma te adora, Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, y eres tú, bendito Jehová.
palabra esperaré, mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gracias. Bendito sea Jehová la roca, toda la eternidad, mi escondedero, mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca, toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a
fortaleza, clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy Y aquí, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, que me cubra. que me cubra la nube de tu amor. Clamando estoy aquí, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, que me cubra la nube de tu amor, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Aleluya. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, Que me cubra. que me cubra la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, que me cubra la nube de tu amor, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiado en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya, sí, Señor. Esa es la confianza. Que tú estás, Señor, a nuestro lado. Tú estás con nosotros, Señor. Por eso te honramos y te bendecimos, oh Rey, en esta mañana. Que tú eres precioso. Que tú eres maravilloso, Señor. Estar bajo la sombra de tus alas, Rey precioso, es nuestra seguridad. Te amo, Señor. Sé tu propicio a cada uno, Espíritu Santo, en cada uno de los hogares, Dios mío. Ministra conforme a tu santa divina voluntad, Rey precioso. Toca cada corazón, Señor, de tu pueblo, Rey hermoso. Toca cada vida, Rey precioso, al sentir que no están solos en medio de estas circunstancias, al no sentir que tú estás a nuestro lado, así como podemos sentirte en esta mañana, Señor. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Y él, por siempre. por siempre cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él, y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él, y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi
corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Oh sí, Señor, tú eres nuestra gloria. Gracias, precioso. Te adoramos, Señor, en esta preciosa mañana. Levantamos tu nombre en alto, Dios, y te exaltamos. Misericordia, la salvación, Levanto mis manos, Señor, en esta mañana. adorarte, Señor, qué lindo es poder Aunque glorificar. no tenga fuerza, Tu gran nombre, Señor, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, mil preocupaciones, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Y aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
aunque tenga mil problemas. Díselo de nuevo al Señor en esta mañana. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir en esta mañana una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Qué lindo es poder descansar en la presencia del Dios Todopoderoso. Poder rendir lo que somos a tus pies, Maestro, levantando nuestras manos, diciéndote, Dios mío, que tú eres nuestra ayuda y nuestro socorro. Estamos humillados ante tu divina presencia, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Bendito y adorado es tu santo nombre, Rey de gloria. Gracias, En Señor. esta mañana queremos reconocer que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. En medio de la dificultad, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
reconociendo tu poder y tu soberanía sobre todos nosotros, Señor. Porque tú eres Rey, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. Por eso te honramos y te glorificamos y te damos muchas gracias por esta oportunidad tan linda que me regalaste de poder adorarte, alabar y exaltar tu gran nombre. Recibe todo el honor y toda la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. La epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 1. Maravilloso es nuestro Dios. Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1. Comparta allí la escritura, que a veces el internet se pone pesado, pero bueno, se cae, vuelve y llega, vuelve y se levanta, pero bueno, ahí estamos otra vez. Santiago capítulo 1, tome usted allí su Biblia, compártala. Santiago capítulo 1, y quiero que nos ubiquemos en el versículo 2 y versículo 3. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3, leo para ustedes la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a orar y de esta manera nos disponemos para meditar unos minutos en la palabra del Señor. Padre bueno, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor amado, por tu bondad. Te damos a ti toda la gloria, Dios, por tu infinita misericordia. Yo te pido, Señor, en esta hora, que a través de esta palabra podamos ser edificados, podamos ser alimentados, Señor, y que tu palabra haga la obra para lo cual tú la envías a cada uno de nosotros. Muchas gracias, eterno Salvador. A ti la gloria, honra y alabanza por siempre. Gracias, Dios. Amén y amén. Quisiera hablar un minuto la palabra del Señor bajo el tema en su propósito. En su propósito. Una de las cosas que a veces nos preguntamos, muchas veces nos preguntamos en nuestra vida es: Señor, ¿será que estoy en tu propósito? Señor, ¿será que me salí de tu propósito? Señor, ¿será que no he entrado en tu propósito? Y muchas veces nos damos golpes de pecho, ¿verdad? Tratando de entender, de comprender, de saber si estamos en el propósito de Dios. Pues bien, primero que todo debemos entender, amados hermanos, que un día, cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida al Señor, cuando decidimos poner nuestra vida en las manos del Señor, comenzó el propósito de Dios en nosotros, comenzó a desarrollarse ese propósito de Dios. Y el hecho de que usted y yo a veces no entendamos o no comprendamos o no alcancemos a visualizar si vamos o no, si hubiese un letrerito que dijera aquí a la derecha el propósito de Dios, pero no hay esos letreritos. Entonces, a veces nos sentimos perdidos, nos sentimos desubicados, decimos: Señor, ¿será que me salí de tu propósito? Pero una cosa que es interesante, amados hermanos, es que una vez que usted y yo hemos depositado nuestra vida en las manos de Dios, y la Biblia dice que en ese momento hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu, sellados para el día de nuestra redención. En ese momento, amados hermanos, tan encajamos en el propósito de Dios. Y de ahí en adelante sí tropezaremos, tal vez trataremos de, por decirlo de esta manera, de desviarnos, pero una cosa es cierta. Usted y yo pusimos nuestra vida en las manos del Señor, estamos en el propósito de Dios y Él se encargará de que ese propósito se desarrolle en nosotros. Es decir, no depende de nosotros las líneas en el camino que nos dicen hacia dónde es el propósito de Dios, sino mientras estemos en la mano del Señor, Él nos continuará llevando en ese propósito. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de estar en el propósito, muchas veces decimos: ay, qué bueno estar en el propósito de Dios, porque en el propósito de Dios dice, Dios me da, Dios me prospera, Dios esto, Dios aquello. Pero quiero que en esta mañana miremos que en muchas ocasiones estar en el propósito de Dios tiene que ver también con adversidades, que estar en el propósito de Dios tiene que ver también con dificultades. Esta carta que escribe Santiago, Santiago es hermano o medio hermano mejor del Señor Jesucristo. De hecho, en el versículo 1 nos habla a quién va dirigida esta carta.
y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago era medio hermano, o sea, hijo de María. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quiénes les está escribiendo esta carta Santiago? Les escribe a las 12 tribus que están dispersos. Es decir, le está escribiendo a los hermanos que se dispersaron, ¿verdad? Allí por Europa, se dispersaron por las persecuciones, por las luchas, tuvieron que huir, y de esta manera están por allá en diferentes lugares, pasando diferentes situaciones y algunos incluso diferentes necesidades. Pero a ellos les escribe esta epístola, esta carta, Santiago. Están sufriendo por estar fuera de su tierra, lejos de parte de su familia. Están sufriendo por las condiciones en que están inmersos en otra cultura. Algunos tal vez siendo casi que esclavizados, sirviendo de una manera dura a otras personas que eran pudientes, que eran económicamente muy sólidas. Y entonces muchos están viviendo situaciones así. Otros, por el contrario, la carta nos deja ver que otros, por el contrario, les está yendo muy bien, están muy prósperos, están muy bendecidos, tanto que incluso se han ido adoptando las otras culturas y se han ido olvidando de Dios. Entonces, en medio de toda esa situación que están viviendo los hermanos dispersos de las 12 tribus, se les escribe esta epístola de Santiago. Usted la lee de esa óptica y se da cuenta, entiende por qué todo lo que dice Santiago y a quiénes está dirigiéndose en esa parte en particular. Pero bueno, no vamos a estudiar la carta de Santiago. Solamente quería poner como base esto, y es que estar en el propósito de Dios muchas veces tiene que ver con adversidades, muchas veces hay que pasar por dificultades, y no es que se haya salido el propósito de Dios, es que aún ahí es el propósito de Dios. Dice aquí que le está escribiendo a las 12 tribus dispersas. ¿Por qué están dispersas? Bueno, están dispersas porque recuerde que cuando comienza la iglesia allí en Jerusalén, Dios le dice que ellos tienen que ir y ser testigos, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, váyanse a predicar el evangelio. Pero resulta que la iglesia se quedó cómoda y tranquila en Jerusalén. Esto está bueno, los cultos están gloriosos, estamos danzando, hablando en lengua, esto está prendido. Eso, quedémonos aquí, hagamos culto y culto y culto, eso aquí está sabroso. Y se les olvidó que el propósito de Dios era ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Por ese motivo, entonces, Roma se levanta en una persecución contra los judíos, contra la iglesia, contra los cristianos, y de esa manera entonces, en medio de la lucha, los obligan a huir. Bueno, huyan porque nos van a matar, corran porque nos van a matar, y entonces empiezan a regarse, y aquí ya en este contexto, para esta época, ya se han dispersado por muchos lugares. Uno pudiera decir, no, pero mire, se levantó esa persecución y todo, pero esa persecución era el propósito de Dios para que no se quedaran allí, sino que se fueran a hacer la tarea que era regar la semilla, predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Entonces usted alcanza a notar que aunque hubo una época de adversidad y de persecución para la iglesia, pero ese era el propósito de Dios. Y uno puede decir, no, esto nos pasa porque nos salimos del propósito de Dios. No, es que es el propósito de Dios. Esa lucha, esa adversidad que se vino sobre ellos, era el propósito de Dios, para que ellos se fueran a hacer lo que tenían que hacer. Así de que le coloco esto en contexto para que usted comprenda lo que está pasando. Ahora, la palabra del Señor nos enseña entonces en esta mañana que estar en el propósito de Dios no siempre se trata de estar bien. Que estar en el propósito de Dios no siempre se trata de estar prósperos y bendecidos. Que estar en el propósito de Dios no siempre es entrar por la puerta grande, ¿verdad? No se trata siempre de sentarse a la mesa y comerse un manjar. Tal vez no siempre eso es el propósito de Dios. De hecho, usted recuerda un personaje en la Escritura que días predicamos de él, del apóstol Pablo. Y usted recuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia, se llamaba Saulo, y perseguía a la iglesia, pero ¿qué sucedió? Dice que un día, yendo a perseguir a la iglesia en Damasco, en el camino le salió el Señor, pan, resplandor, al suelo, quedó ciego, usted ya sabe todo. Y de esa manera es que Pablo se acerca al Señor y se convierte al Señor. Bueno, cuando Pablo llega ya a Damasco, el Señor ya le ha dicho allí a los hermanos de Damasco, bueno,
viene para acá un personaje llamado Saulo, y ellos, uy, qué susto, y yo, bueno, van a orar por él, le van a poner las manos, porque yo ya le mostré todo eso, y a este le voy a enseñar cuánto debe padecer por mi nombre, cuánto ha de padecer por mi causa. Resulta que era un perseguidor de la iglesia, ahora iba a ser perseguido con la iglesia. Mire qué tremendo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que cogió a Saulo y lo metió en su propósito, en el propósito de Dios para la vida de Saulo. Y el propósito de Dios para la vida de Saulo fue que llegara a ser el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, dice el mismo, como un abortivo, a lo último ya alcancé a entrar, el último de los apóstoles. Y escribe una gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Le da experiencias sobrenaturales, hace cosas tremendas, le usa de una manera poderosa. Sin embargo, fue perseguido. Dice que en una ocasión tuvieron que entrar a buscarlo para matarlo y le tocó en una canasta bajarlo por el muro, por la ventana, lo bajaron entre una canasta en un ascensor para que se fuera rapidito, se volara. Fue golpeado, fue castigado, fue encarcelado. ¿Cuántas cosas padeció el apóstol Pablo? Y estaba en el propósito de Dios, de hecho era el propósito de Dios. Entonces, incluso cuando cuenta allí y narra que tenía una enfermedad por la cual le oró a Dios 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia. Vemos otra vez que estar en el propósito de Dios no siempre es que Dios me sane. Porque una vez dicen, no, pues si usted en el propósito de Dios, Dios me sanaría. No siempre es que Dios le sane. No siempre es que Dios le dé. No siempre es que Dios le prospere. No siempre eso es estar en el propósito de Dios. Así que hay partes, hay momentos, hay pasajes en nuestra vida donde Dios sabe qué conviene en el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué conviene? ¿Qué es bueno? ¿Qué es necesario? Ahora, ¿sabe usted qué es necesario para su vida? Tal vez no. Tal vez usted y yo pedimos cosas que no son necesarias, que no forman parte del propósito de Dios. Entonces, aquí lo interesante es estar en el propósito de Dios. Ahora, vamos a mirar algunas cosas importantes. Primero que todo, quiero que entendamos que en el propósito de Dios no hay accidentes. Es decir, usted y yo en el propósito de Dios no nos suceden cosas por accidente, ¿verdad? No es algo que, ay, mira, esto es fortuito, tan raro esto que pasó. No. En el propósito de Dios, en nuestra vida, cuando está en el propósito de Dios, no hay accidentes. Los que amamos a Dios, nuestra vida no se trata de accidentes, de cosas que fortuitamente, ay, mira, esto qué pasó, esto por qué así. No. Todo está en la mano de Dios, todo está ordenado, todo está bien puesto en su lugar cuando estamos en el propósito de Dios, ¿verdad? De hecho, por eso nos dice la Escritura, en el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas traduce dificultad, traduce adversidad, traduce tribulación, eso traduce prueba. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno se pregunta, ¿cómo en medio de las diversas pruebas, cómo en medio de las dificultades yo puedo estar gozoso? Es una pregunta que uno se hace, pero ¿cómo tener gozo? Ahora, esto es interesante, porque Santiago propone y dice, tened por sumo gozo. O sea, gozo es una cosa y sumo gozo es mucho más. ¿Cómo se llega a ese nivel? ¿Cómo se logra tener esa estatura de en medio de las dificultades tener sumo gozo? Ah, muy bien. Resulta que eso no le aflora a uno así de la noche a la mañana, no le nace, no es algo que le brota a uno del corazón. Ay, qué bueno, en esta dificultad, en medio de esta cuarentena tengo sumo gozo. No son cosas que no le afloran a uno así nomás. Por eso es necesario ser procesado, ser probado, que vengan situaciones en nuestra vida, que nos entrenemos. Le voy a decir algo. La vida del cristiano muchas veces podemos asemejarlo con esto. A veces nosotros pensamos que nosotros como creyentes sencillamente caminamos y corremos todos los días detrás del Señor. ¡Ay, qué alegría! Y corro detrás del Señor porque es que... No, la vida del cristiano muchas veces, hermanos, no queremos caminar, no queremos correr. Se necesitan ciertos empujones para que camine, para que avance, para que ande. Y muchas veces esos ciertos empujones, no va a andar, a ver, camine. Muchas veces esos empujones son las diversas pruebas.
Son las diversas dificultades que sí o sí nos obligan a caminar, nos empujan, nos hacen andar sí o sí. ¿Ya? Entonces, dice la escritura ahí en Romanos 8, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga, hermano, a los que somos llamados en su propósito. Todos aquellos creyentes que estamos en el Señor hemos sido llamados en su propósito, y cuando estamos en su propósito, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que van a venir cosas buenas, pero también van a venir cosas muy buenas, que son las dificultades y las tribulaciones. ¿Ya? Pudiéramos decir que en Dios no vienen cosas malas. Vienen cosas buenas y vienen muy buenas y vienen excelentes. Y muchas veces podemos pensar que algo excelente para mi vida, en el propósito que estoy, en el propósito de Dios, que muchas veces lo excelente para mi vida es casa, carro y beca. Y tal vez lo excelente para nuestra vida es una dificultad, es una tribulación, es una adversidad. Son aquellas pruebas que nos empujan y nos obligan a andar, que no nos dejan desviar, que no nos dejan retroceder, sino que a punta de ayuditas nos hacen caminar y nos hacen andar en el propósito de Dios. Tal vez yo pudiera pensar que cuando estemos en la presencia de Dios, y si pudiera ser así, propongo yo, si pudiera ser así, que estando allá en la presencia de Dios, estando en la gloria eterna, pudiéramos, no sé, pegarle una revisada a nuestra vida, lo que fue nuestra vida. Tal vez nos encontraríamos, ya estando en el cielo, tal vez nos encontraríamos, diríamos, oiga, yo no entendía, pero ahora es que vengo a comprender. Las cosas más espectaculares y maravillosas y gloriosas que me pasaron en la vida fue cuando tuve tribulaciones. Tal vez lo entenderemos así, porque desde esa óptica veremos que esas tribulaciones, esas dificultades, esos momentos adversos fueron los que nos obligaron a andar y avanzar, y fueron en los cuales el Señor estuvo atento al cuidado de nosotros para que avanzásemos en su propósito. Tal vez aquí en la tierra podemos desde nuestra óptica decir los momentos más maravillosos con el Señor es cuando me ha bendecido, cuando me ha abierto puertas, cuando ha hecho un milagro para mí, cuando esto y aquello. Pero cuando estemos en el cielo tal vez miremos nuestra vida y digamos, los mejores momentos de mi vida fueron las dificultades y las tribulaciones, porque por ellas avancé, por ellas caminé en el propósito de Dios. Entonces esto es importante que lo entendamos en esta mañana. Por eso dice acá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno pudiera entender que debería haber sumo gozo cuando estemos bendecidos, pero aquí está diciendo que el sumo gozo debe estar en nosotros cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Cómo logro yo tener sumo gozo en medio de las dificultades? Pues eso es un entrenamiento, eso es un proceso, eso es un entrenamiento. A ver, cuando un deportista quiere lograr victorias en su carrera, en su competencia, en su deporte, quiere lograr escalafones, tiene que entrenar duro. Y entrenar duro será tener una dieta alimenticia que a veces no es muy sabrosa o no le llama la atención. Tener una dieta alimenticia, tener una disciplina, una rutina, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, a qué horas come, pero también tener una rutina de entrenamiento. Y esa rutina de entrenamiento es que si quiere tener más capacidades para poder lograr un peldaño, un podium, pues entonces tendrá que exigir su cuerpo y entrenarlo mucho más fuerte. En ese entrenar mucho más fuerte, pues obviamente cuando esté entrenando llegará al músculo, al dolor. Entonces, me duele, pero tiene que seguir, aunque le duele, tiene que seguir, porque de eso depende que alcance el otro peldaño, que él venza en la competencia. Al otro día se levanta, le duele todo, dice, no me aguanto, pero hay que ir a entrenar, y con todo el dolor encima hay que ir a forzar esos músculos otra vez a la capacidad para darle esa energía extra, ese tamaño extra, esa capacidad extra para poder llegar a competir más óptimamente. Entonces, cuando lo ven parado allá en el peldaño dicen, ay, tan bueno, no, es que es muy hábil. No es que es muy hábil, es que usted no sabe lo que hubo detrás. Entonces cuando esa persona, mientras está entrenando, dice, no, esto es muy duro, esto duele mucho, no, esto es terrible, no, ya no puedo más, ¿cierto? Pero cuando está allá y le están entregando su medalla y le están entregando sus premios, dicen, gracias a todos esos dolores y gracias a todo ese sufrimiento y gracias a todo ese esfuerzo extra, hoy estoy disfrutando de esta victoria. Ok, esto nos hace entender que la manera de lograr alcanzar el sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas es ser entrenados y entrenados y entrenados en pruebas. Me llama la atención porque la escritura dice de Jesús, dice la escritura hablando de Jesús,
varón de dolores, experimentado en quebrantos. Miren lo que dice Jesús. Creo que Isaías habla de eso. Dice, varón de dolores y dice, experimentado en quebrantos. O sea que en lo que tiene que ver con sufrimiento, con dolor, con quebrantamiento, dice que él era experimentado. ¿Cómo uno se hace experto en algo? ¿Cómo usted se hace experto en alguna manualidad, en tocar un instrumento? ¿Cómo usted se hace experto? Ah, pues entrenando se hace experto. Ok, dice que Jesús era varón de dolores experimentado en quebrantos. Nosotros muchas veces queremos estar en el propósito de Dios, pero no queremos ser. La Escritura dice entonces de Jesús, varón de dolores experimentado en quebrantos. Decía que para poder ser experimentado en algo, obligatoriamente tenemos que entrenarnos para poder ser experimentados. De aquí cuando habla Santiago y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pues obviamente está diciendo que se necesita ser entrenado. Para poder tener sumo gozo en medio de las dificultades, obligatoriamente se necesita pasar por ellas una vez y otra vez y otra vez, para poder crecer, para poder desarrollar esa capacidad de en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, poder gozarnos. Esto habla de crecimiento, esto habla de madurez. Cuando el creyente es neófito, es reciente, ¿verdad? Es nuevo, pues muchas veces pasamos por dificultades y bueno, cualquier cosa, uy, nos hace llorar, nos hace gritar, Dios mío, ¿por qué? Y bueno, nos desesperamos. Pero a medida que vamos pasando por pruebas, dificultades en el proceso de Dios, en el propósito de Dios, pues amados hermanos, en ese momento nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Por eso llega el momento en que ya el creyente maduro, cuando ve venir, cuando se enfrenta a diversas pruebas, sencillamente dice, bueno, Señor, si a ti te place, está bien, aquí estoy, y vamos a ponerle cara dura a esto, y vamos a ver cómo salimos de esta situación. Y sencillamente sigue avanzando porque ya se ha ido adecuando, se ha ido ejercitando, ha ido creciendo precisamente en medio de la dificultad en el propósito de Dios. Entonces, lo primero que quería que entendiésemos es que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios, de los que amamos a Dios, los que estamos en su propósito. Las cosas no suceden por accidente, las cosas no pasan porque algo se salió de control, no. Sencillamente los que estamos en el propósito de Dios, las cosas están ordenadas, están organizadas de tal manera que siempre serán una victoria y una bendición para nosotros. Pueda que ahorita estemos viendo situaciones adversas y digamos, pero Dios mío, tu iglesia está también sufriendo. No se preocupe, todo eso es necesario, todo eso está bien. ¿Ve? Segundo, quiero dejar claro que Dios perfecciona nuestra vida, nuestro carácter, a través de las pruebas. Es decir, si usted y yo estamos en el propósito de Dios, nosotros tenemos que ser procesados, tenemos que ser transformados, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que crecer, y por eso es necesario que pasemos por diversas pruebas, por diversas dificultades. Afirmar en nosotros, y usted puede mirar allí en la escritura, dice, sabiendo, el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere Dios formar en nosotros? Paciencia. Que seamos personas pacientes. Que seamos personas que en medio de las adversidades podamos controlarnos, podamos crecer, podamos madurar, podamos entender que todo tiene su tiempo. Y que hay situaciones que aunque no quisiéramos, tenemos que pasar por ahí. Habrá que vivirlas con paciencia, con esperanza, con tranquilidad. Segundo, nos dice allí que Dios quiere darnos también madurez, quiere procesar en nosotros madurez y experiencia. El verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere hacer de nosotros Dios cuando estamos en su propósito? Quiere hacer personas perfectas, maduras, ¿verdad? Y esto se logra, nos muestra acá Santiago, que se logra a través de pasar por las diversas pruebas y las diversas adversidades. Estar en el propósito de Dios nos llevará a una perfección, pero esa perfección se va a llegar cuando Dios nos pasa por sus procesos diseñados por Él a la medida de nuestra vida para que podamos
crecer. Y el verso 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios quiere darnos, quiere participarnos de su sabiduría. Ahí lo está diciendo. Pero esto es para los que están en el propósito de Dios. De Dios, entonces vamos a ser probados, vamos a ser procesados, nuestro carácter tiene que ser procesado. Dios quiere que crezcamos, que lleguemos a la estatura perfecta. Entonces todo esto tiene que ver estar en el propósito de Dios. Ahora, tercero, Dios quiere perfeccionar nuestra fe en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dice aquí la escritura, en Santiago 1, 6 y 7, ¿por qué Dios quiere perfeccionarnos? Mire, estar en el propósito de Dios, Él comenzará a hacer un proceso en nuestra vida. Porque Él quiere lo mejor para nosotros como creyentes. Cuando usted se hace hijo de Dios, Dios quiere lo mejor para usted. Y como decía hace un rato, muchas veces lo mejor no es lo que a mí me parece mejor, sino es lo que Él sabe que es mejor. La Escritura dice que si es necesario, por un poco de tiempo, seamos afligidos, seamos probados, si es necesario. ¿Quién sabe si es necesario en mi vida una prueba, una dificultad, una adversidad? Él, yo no lo sé. Por eso yo nunca pediré al Señor en el tiempo exacto una prueba. Señor, por favor, necesito una dificultad ya. No, jamás pediré eso porque lo uno no me gustan las dificultades, ¿cierto? Ni las adversidades. Y lo otro, tampoco sé cuándo es necesario. Pero Dios sí sabe cuándo es necesaria una adversidad, una dificultad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice Santiago 1, 6 y 7. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en medio de las pruebas. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Dios nos perfecciona estando en su propósito a través de las adversidades para que no seamos fluctuantes, para que no seamos llevados de aquí para allá. Que nuestra fe sea sólida, sea firme, sea estable. Qué bueno cuando usted como creyente es un creyente sólido, firme, estable, que no se deja mover de aquí para allá, que no es como una ola llevada para allí, para allá por el aire, por el viento, sino que usted es sólido y estable. Qué bueno llegar a la estatura de un creyente, no que no pueda escuchar otros mensajes, sino que puede escuchar otros mensajes porque tiene oído para filtrar lo que está escuchando. Conoce la palabra, es firme, es sólido y sabe que oye, que es de Dios, que no es de Dios, conforme a la palabra, conforme a la escritura. O sea, puede filtrar lo que oye. Qué bueno llegar a una estatura así. Ser un creyente que es sólido en su fe, que es inamovible en su fe, en su creencia, está bien centrado y bien parado, ¿verdad? Que conoce, discierne lo que es palabra de Dios y discierne lo que no es palabra de Dios. Discierne lo que es la escritura y lo que es rudimentos o doctrinas humanas. Puede discernir todo eso. Qué bueno llegar a esa estatura. Entonces, Dios prueba nuestra fe para que no seamos fluctuantes, para que no seamos inconstantes. Dice la escritura del verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A propósito de Dios, somos fluctuantes, somos inconstantes. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra. Cuando llegamos a los caminos del Señor somos personas que un día queríamos ir al cielo, pero otro día queríamos ir al infierno y no sabíamos nada. Cuando ya estamos en el propósito de Dios, Él comienza a hacer el proceso para ayudarnos a definirnos qué es lo que realmente queremos. Que tengamos peso y madurez y eso hace que entonces nos afirmemos en sus caminos. Él no quiere que seamos inconstantes. Versículo 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? Que en el propósito de Dios, Él nos pasa por adversidades y dificultades para que no seamos orgullosos, para que no seamos altivos, para que no seamos prepotentes. Él se encarga de hacer el proceso en nosotros. Mire que todo lo que estamos hablando tiene que ver con la vida de un creyente. Eso le estaba pasando a los hermanos que estaban expatriados, que estaban regados por todas partes. Algunos eran muy pobres y muy humildes, otros eran muy ricos y eran muy orgullosos y prepotentes. Sin embargo, todos eran creyentes. Entonces Santiago tiene que escribirles para decirle, mire, los que estamos en el propósito de Dios, Dios nos va a pasar por esto y muchas otras cosas
para esto, para esto, para esto, para esto, para hacer un proceso en nuestra vida. Y Santiago, verso 11 dice, porque cuando sale el sol, con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Habían hermanos ricos en otros países e incluso subyugaban a los hermanos pobres, ¿verdad? A veces les pagaban mal su salario. Y bueno, ese era un problema que había de trato allí entre los que eran creyentes, pero que estaban en otras naciones y estaban cogiendo otras culturas. Acá les está hablando que no se sientan seguros ni estables en sus riquezas. Dice, porque cualquier día las riquezas sencillamente se acaban, pasan. Y pone el ejemplo allí de la flor, de la hierba que se seca, que se marchita, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que los que estamos en el propósito de Dios, en medio de las pruebas y las adversidades, Él está haciendo un proceso para que dejemos de ser materialistas. Dejemos de aferrarnos a las cosas de esta tierra, que el valor de ellas es ninguno. Esto usted no lo trajo, esto usted no se lo lleva. ¿Ya? Las cosas que Dios le permite aquí en la tierra tener, alcanzar, es para que usted las disfrute, es para que usted se mueva, es para que usted camine con esas cosas. Son herramientas que Dios le da. Pero son herramientas que a lo largo, usted el día que se vaya, eso lo va a dejar aquí. No pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales. El propósito de Dios al bendecirnos es que podamos ser también de bendición a otros. Es que podamos desarrollar lo que tenemos que desarrollar en su propósito, ¿verdad? En el propósito de Dios dar finanzas porque se necesitan para el propósito. Entonces es el propósito de Dios, dar esas finanzas. Pero es interesante y nosotros debemos entender que nuestro corazón no puede estar ahí. Que lo que hagamos para Dios no es por las cosas materiales. Que no sigamos al Señor porque Él me da. No, es que yo voy a seguir al Señor porque Él me da. No. Las cosas materiales es solamente instrumentos, cosas, herramientas que Dios nos da para podernos mover. Pero Dios está buscando que en el propósito suyo, a través de las pruebas y las adversidades, aprendamos a quitar la confianza de lo material, de lo terrenal, y pongamos la confianza solo en Él. Amén. Y quiero ir terminando con lo siguiente. Santiago le escribe a toda esta gente tratando de sintonizarlos porque ya se habían desintonizado, ya se habían desubicado. Y quiere sintonizarlos otra vez con Dios, con su palabra. Y por eso les tiene que hablar de una cantidad de cosas. Toda la epístola es maravillosa. No vamos a andar más allí. Pero sí quiero que tengamos en cuenta y que tengamos en mente lo siguiente. Que terminemos con esta idea. En su propósito van a venir dificultades. En su propósito van a haber adversidades. En su propósito van a haber momentos difíciles. En su propósito, estando en su propósito, vamos a enfrentar situaciones que no vamos a entender. Vamos a quedar con interrogantes de muchas cosas. Y bueno, ¿por qué Dios no me ayudó en esto? ¿Por qué Dios no me abrió esta puerta? ¿Por qué Dios...? Hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a tener una explicación. No necesitamos explicación. Repito, es importante que usted tenga claro, en el propósito de Dios las cosas no suceden al azar. Entonces, si su vida está en las manos de Dios, usted está en el propósito de Dios, las cosas que sucedan no suceden al azar. Dios sabe por qué las permite en nuestra vida. Vienen las dificultades, vienen las adversidades, pero Dios sabe que hay cosas que aunque nos van a doler, son necesarias y son buenas. Termino con estas ideas. No hay prueba sin propósito. ¿Ok? No hay prueba sin propósito. Dice 1 de Pedro 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Entonces, no hay pruebas, en el propósito de Dios no hay pruebas sin un propósito. Si nuestra vida es probada es porque es necesario para la edificación de nuestra vida. Segundo, no hay prueba sin salida. Primero los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no hay dificultad
sin prueba, sin adversidad. Y tercero, no hay prueba sin corona. Versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En medio de toda adversidad y de toda dificultad hay corona, es decir, hay victoria, hay bendición de parte de Dios, hay algo que Dios, hay un galardón que Dios ha preparado. Entonces, amados hermanos, en su propósito, no siempre la vida nos va a sonreír. En su propósito tendremos que pasar por reveses, por circunstancias adversas, por momentos difíciles, pero lo importante es que es en su propósito. Y si su vida y mi vida está depositada en las manos de Dios, estamos en su propósito. Y lo que tenga que venir para edificarnos, para perfeccionarnos, para madurarnos, para ejercitarnos, bienvenido sea, porque en todo esto estamos cumpliendo el propósito de Dios. Así que, amados hermanos, les dejo con esta palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, maravilloso Dios, te honramos y te bendecimos. Te agradecemos por este tiempo, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ser edificados con tu consejo. Señor amado, gracias por hacernos entender que en nuestra vida las cosas no vendrán por azar, sino que tú estarás dirigiendo, Señor, el proceso en cada uno de nosotros. Gracias porque aunque haya cosas que no entendamos, más adelante, después, en otro tiempo, seguro que las entenderemos. Y nos daremos cuenta que bueno nos es ser afligidos, que bueno nos es ser quebrantados cuando estamos en tus propósitos, porque todo esto produce en nosotros victoria y bendición. Señor, que no hay dificultad, no hay prueba que venga sin un propósito para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Señor amado, que toda dificultad, toda adversidad, Señor, siempre trae una salida. Siempre hay una puerta de salida que tú dejarás abierta. Y tercero, Señor, tener claro que en medio de cada dificultad, al final nos espera un galardón, nos espera una corona. Muchas gracias, Padre bueno, por tu bondad, gracias por tu bendición. Amén y amén. Iglesia amada, el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Comparta las predicaciones. Dios les guarde y nos vemos con la ayuda del Señor. Bendiciones.